Hay momentos en la vida espiritual en los que uno se detiene, respira hondo y se da cuenta de que algo dentro del alma está pidiendo un cambio profundo. No un cambio superficial, no un ajuste externo, no una ligera corrección, sino una transformación real, radical y total. Una transformación que no nace del esfuerzo humano, sino del poder de Cristo trabajando desde lo más profundo del corazón. Esa transformación no comienza cuando intentas ser mejor, sino cuando entiendes que ya no vives tú, sino Él en ti, y ese es precisamente el corazón del mensaje contenido en Gálatas capítulo 2, versículo 20, anticipando que esta verdad abrirá una nueva dimensión en tu caminar espiritual. Cuando escuchamos la frase "estoy crucificado con Cristo", muchas veces la repetimos sin comprender su profundidad. No se trata de una metáfora bonita ni de una frase inspiradora. Es una realidad espiritual que define el antes y el después de una vida entregada completamente a Jesús. Estar crucificado con Cristo significa que tu vida antigua murió, que tus viejos patrones quedaron atrás, que tus heridas ya no dictan tu identidad, que tu pasado fue clavado en la cruz y que ahora vives desde una nueva naturaleza. Es una invitación a una existencia renovada, transformada y sostenida no por tu fuerza, sino por su gracia, anticipando que esta revelación te llevará a examinar tu vida con una perspectiva completamente distinta. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes que hay áreas dentro de ti que necesitan morir. Áreas que aún te atan, hábitos que te desgastan, pensamientos que te sabotean, heridas que te condicionan. Tal vez hay luchas que te cansan y decisiones que te pesan. Y es justamente ahí donde esta verdad divina entra con poder. No estás llamado a cargar esa vida antigua, estás llamado a crucificarla con Cristo. Y cuando algo muere en la cruz, deja de tener autoridad, deja de tener control, deja de tener influencia, deja de dominar tu historia. Lo que muere en la cruz pierde su fuerza, anticipando que las cadenas internas pronto se romperán. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estas palabras no son poesía, son identidad. Son una declaración que transforma. Son un despertar espiritual. Son un cambio de eje, de raíz y de centro. Significa que ya no eres tú quien sostiene tu vida espiritual, sino Cristo sosteniéndote desde adentro. Ya no es tu fuerza emocional la que decide tu caminar, sino su fuerza trabajando en tus debilidades. Ya no es tu capacidad limitada la que guía tus decisiones, sino su sabiduría dirigiendo tus pasos. Ya no es tu pasado el que define tu futuro, sino su vida resucitada la que se manifiesta en cada nueva etapa, anticipando que vivirás con más libertad. Cuando Cristo vive en ti, algo profundo cambia. Tus deseos se alinean, tu mente se renueva, tu corazón se sensibiliza, tu espíritu se fortalece. No es un cambio brusco, es un cambio constante. No es una transformación instantánea, es una formación diaria. Cristo en ti significa que Él está moldeando tu carácter, sanando tu interior, corrigiendo tu enfoque y mostrándote quién eres realmente. Ya no eres el mismo. No puedes ser el mismo. No fuiste diseñado para seguir viviendo bajo la sombra de tu yo antiguo, anticipando que lo que viene será una vida más plena. Pero para llegar a esa experiencia, es necesario un acto profundo, rendición. Rendirte no es perder, es ganar. Rendir tu voluntad abre espacio para su voluntad. Rendir tus decisiones abre espacio para su dirección. Rendir tu dolor abre espacio para su sanidad. Rendir tu miedo abre espacio para su valentía. Rendir tu vida abre espacio para su vida. La cruz es el lugar donde muere lo viejo para que nazca lo nuevo, anticipando que esa renovación será el inicio de una transformación permanente. Hay quienes temen esta rendición porque piensan que perderán libertad, pero el verdadero cautiverio es seguir siendo gobernado por la vida antigua. La verdadera libertad es estar crucificado con Cristo. La verdadera libertad es ser guiado por su Espíritu.
La verdadera libertad es vivir desde una identidad que no se tambalea con las emociones, que no se quiebra con el pasado, que no depende de circunstancias y que no se rinde ante el desánimo. La libertad espiritual nace cuando permites que Cristo viva en ti, anticipando que experimentarás una vida más liviana. Tal vez estás cansado de luchas internas. Tal vez te has esforzado por cambiar, pero sientes que retrocedes. Tal vez te has decepcionado de ti mismo. Pero hoy Dios te recuerda, no tienes que transformarte solo. No tienes que arreglarte solo. No tienes que sanar solo. No tienes que levantarte solo. Cristo vive en ti, y eso significa que hay un poder superior transformando tu vida desde la raíz. Cuando no puedes, Él puede. Cuando no ves, Él ve. Cuando te caes, Él te levanta. Cuando te confundes, Él te guía. Su presencia en ti es la garantía de que tu historia no terminará en derrota, anticipando que su victoria será tu victoria. A veces creemos que la transformación espiritual se nota en grandes cambios externos, pero la verdadera transformación comienza en lo interno. Comienza en pensamientos que ya no aceptas, en actitudes que decides abandonar, en heridas que decides entregar, en hábitos que empiezas a soltar, en decisiones que empiezas a tomar guiado por su verdad. La cruz no solo cambia tu destino eterno, cambia tu vida diaria. Cambia cómo hablas, cómo decides, cómo reaccionas, cómo amas, cómo piensas, cómo te ves a ti mismo. Cambia todo, anticipando que aquello que parecía imposible será posible en su presencia. Y aquí aparece una verdad profunda. Cuando estás crucificado con Cristo, ya no te defines por tu debilidad, sino por su fortaleza. Ya no te defines por tus caídas, sino por su gracia. Ya no te defines por tu pasado, sino por su obra en ti. Ya no te defines por tus temores, sino por su amor perfecto. La cruz no fue un símbolo de derrota, fue un acto de victoria. Y estar unido a esa cruz significa estar unido también a su victoria, anticipando que caminarás con más seguridad. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente vivieras cada día desde esta verdad. Cristo vive en mí. ¿Cómo cambiaría tu reacción ante el miedo? ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar las pruebas? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo cambiaría tu manera de ver el futuro? ¿Cómo cambiaría tu manera de perdonar, de amar, de avanzar? La presencia de Cristo en ti no es un detalle, es el eje de tu nueva vida. Y esta revelación, cuando se vuelve consciente, transforma todo, anticipando que comenzarás a experimentar más estabilidad. Y ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios "Cristo vive en mí". No lo escribas solo como una frase. Escríbelo como una declaración espiritual. Escríbelo como un acto de rendición. Escríbelo como una proclamación de identidad. Cuando lo haces, estás sellando en tu corazón esta revelación. Estás diciendo: Señor, acepto tu vida, acepto tu obra, acepto tu transformación. Esa declaración activa algo profundo en tu espíritu, anticipando que en las próximas partes tu corazón recibirá aún más claridad. Respira profundamente. Mantén tu corazón abierto. Lo que viene a continuación será un tiempo de declaraciones de fe y oración diseñadas para afirmar esta verdad en tu alma, anticipando que tu interior se fortalecerá. Hay momentos en los que el alma necesita escuchar en voz alta lo que el espíritu ya sabe, pero ha olvidado por el ruido de la vida. Declarar fe no es repetir frases vacías, es alinearse con la verdad del cielo. Es recordarle al corazón quien gobierna, quien te sostiene, quien vive en ti y quien guía cada paso desde dentro. Y cuando hablamos de estar crucificado con Cristo, no estamos hablando únicamente de un concepto espiritual. Estamos hablando de una identidad que transforma la forma en que respiras, decides, amas y enfrentas la vida.
Por eso hoy vamos a declarar palabras que afirmarán dentro de ti la realidad profunda de Gálatas capítulo 2, versículo 20, anticipando que estas declaraciones abrirán un espacio de renovación interior. Inhala despacio, exhala lento. Permite que cada palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Porque cuando declaras fe, tu alma se acomoda, tu espíritu se fortalece y tu mente se ordena. Hay poder en lo que dices cuando lo dices desde la verdad. Y hoy, toda declaración será un ladrillo que edifique la nueva vida que Cristo está formando en ti, anticipando que comenzarás a sentir una claridad que necesitabas. Declaremos juntos, desde lo más íntimo del corazón: Señor, gracias porque mi vida antigua fue crucificada contigo. Esta declaración rompe cadenas. Cuando reconoces que tu antiguo yo murió en la cruz, estás afirmando que no tienes por qué vivir cargando culpas que ya fueron perdonadas, hábitos que ya fueron derrotados, heridas que ya fueron tocadas o temores que ya no tienen autoridad. Cristo no te llama a seguir arrastrando lo que Él ya crucificó. Esta declaración abre espacio para una libertad interna que tal vez llevabas tiempo esperando, anticipando que tu pasado dejará de tener dominio sobre ti. Digamos también: mi vida ya no me pertenece, ahora pertenece a Cristo. Esto no suena a pérdida, suena a protección, porque una vida en manos humanas se desgasta, pero una vida en manos de Cristo se fortalece, se ordena, se sana y se dirige por caminos de propósito. Cuando declaras que tu vida pertenece a Él, estás diciendo que no caminas solo, que tus cargas no se levantan con tu fuerza limitada y que tu futuro no depende únicamente de tus decisiones humanas. Esta verdad te sostiene aún en momentos de incertidumbre, anticipando que Cristo será tu guía constante. Repitamos con firmeza: Cristo vive en mí, me sostiene y me transforma. No lo digas como una idea, dilo como una convicción. Porque si Cristo vive en ti, significa que no estás vacío por dentro, que no dependes únicamente de emociones cambiantes y que no estás destinado a repetir patrones antiguos. Cristo en ti es poder, es guía, es estabilidad, es luz y es vida. Cuando lo declaras, tu espíritu se alinea con esa verdad, anticipando que esa transformación continuará incluso en áreas donde antes te sentías débil. Declaremos también: Señor, renueva mi mente según tu verdad. Porque la cruz no solo toca el corazón, también toca los pensamientos. Dios quiere desactivar ideas que te limitaban, derribar mentiras que te atrapaban y limpiar memorias que te dolían. Él quiere ordenar tu mente para que puedas ver la vida desde el cielo y no desde tus heridas. Cuando pides una mente renovada, te estás abriendo a pensamientos más altos, más sabios y más llenos de gracia, anticipando que tu manera de interpretar la vida será más clara. Ahora digámoslo juntos, con humildad pero con firmeza: Señor, quiero que tu vida se manifieste en la mía. Esta declaración es profunda, porque pide que Cristo no solo viva en ti, sino que también se exprese a través de ti, en tus decisiones, en tu carácter, en tus palabras, en tu forma de amar, en tu forma de perdonar, en tu forma de servir, en tu forma de caminar. Esta declaración abre la puerta para que su presencia sea visible incluso en lo cotidiano, anticipando que otros verán la obra de Dios en ti sin que tengas que decir una palabra. Permíteme guiarte ahora en una oración profunda, diseñada para que tu espíritu se rinda, se estabilice y se abra a la obra transformadora de Cristo. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto. Reconozco que mi vida antigua fue crucificada contigo y que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones y mi voluntad. Te entrego mis luchas internas, mis temores, mis heridas, mis cargas y mis áreas frágiles. Te pido que tu vida se haga visible en cada parte de mi ser. Que mi mente piense lo que tú piensas. Que mi corazón sienta lo que tú sientes. Que mis decisiones reflejen tu sabiduría. Que mis palabras reflejen tu amor.
límpiame por dentro, renuévame, moldéame, hazme más como tú. Esta oración no es un esfuerzo, es una entrega. Y cada entrega abre espacio para un milagro silencioso, anticipando que la presencia de Cristo se revelará de maneras nuevas. Sigamos orando. Señor, crucifico delante de ti mi orgullo, mis temores, mis inseguridades, mis hábitos dañinos y mis pensamientos que no provienen de ti. Clavo en la cruz todo aquello que me desvía, me confunde o me aleja de tu propósito. Declaro que mi vida está escondida en tu vida. Declaro que soy guiado por tu espíritu. Declaro que no soy esclavo de mi pasado. Declaro que la vida que ahora vivo la vivo en tu fe, por tu gracia y bajo tu dirección. Cuando oras así, la cruz recupera su significado en tu interior. Ya no es un símbolo distante, es una realidad viva, anticipando que comenzarás a sentir una libertad mayor. Permíteme llevarte a otra declaración profundamente necesaria. Señor, acepto la obra de la cruz en mi carácter. Porque la crucifixión espiritual no solo se trata de libertad, se trata de formación. Cristo quiere formarte, pulirte, limpiarte, capacitarte y establecerte. Él quiere darte un carácter firme, sensible, humilde y sabio. Cuando declaras esto, estás diciendo, aquí estoy, Señor, forma lo que necesites formar. Y ese acto de rendición es uno de los más poderosos en la vida espiritual, anticipando que tu carácter será más estable. Sigamos declarando, lo que antes gobernaba mi vida ya no tiene autoridad sobre mí. Hay batallas que no se ganan luchando más duro, sino declarando quien gobierna ahora tu interior. Si Cristo vive en ti, significa que el temor no gobierna, la culpa no gobierna, el pasado no gobierna, el pecado no gobierna, la ansiedad no gobierna, la opinión de otros no gobierna. Declarar esto establece orden espiritual dentro de ti, anticipando que tu interior se alineará con esta verdad. Ahora quiero invitarte a repetir una declaración final, una que sellará esta parte en tu corazón. Señor, haz tu vida en mí todos los días. No una vez, no ocasionalmente, no solo cuando hay prueba. Todos los días. Porque una vida crucificada con Cristo no es un evento, es un estado continuo. Cuando declaras esto, estás diciendo que quieres vivir conectado al cielo cada mañana, cada decisión, cada conversación, cada paso, anticipando que esta conexión diaria traerá estabilidad. Antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a un acto sencillo pero poderoso. Deja tu me gusta en este video si estas declaraciones resonaron contigo. No es un gesto superficial, es una señal espiritual. Es tu forma de decir, Señor, recibo esta verdad. Quiero que tu vida crezca dentro de mí. Ese pequeño acto también ayuda a que otros encuentren esta palabra, anticipando que tu fe se multiplicará. Respira profundo una vez más. Permite que tu corazón repose. Lo que viene después será una profundización aún mayor. Hablaremos sobre lo que significa buscar verdaderamente el rostro de Cristo cuando su vida ya está dentro de ti, anticipando que descubrirás una intimidad que transformará tu caminar. Buscar el rostro de Cristo no es un acto religioso, es un latido del alma. Es ese movimiento profundo dentro de ti que te invita a acercarte un poco más, a quedarte un poco más, a escuchar un poco más. Es una necesidad que nace del espíritu cuando reconoce que ya no vive por sí mismo, sino por la vida de Jesús en su interior. Y cuando alguien que está crucificado con Cristo decide buscar su rostro, algo dentro de esa persona se despierta, algo se alinea, algo se purifica, algo se renueva, anticipando que una revelación más profunda está por venir. Buscar su rostro significa detener el ruido interior, abrir el corazón y permitir que Cristo sea más que una creencia. Permitir que sea encuentro, relación, presencia y dirección. La cruz abrió un camino para que la distancia entre Dios y el ser humano desapareciera,
un camino para que el rostro de Cristo no fuera un concepto abstracto, sino una realidad accesible. Cuando decides buscar su rostro, estás diciendo sin palabras: Señor, quiero conocerte más que a mí mismo. Y esa oración silenciosa se convierte en un imán que atrae la gracia divina hacia tu espíritu, anticipando que pronto sentirás un nivel nuevo de cercanía. Hay personas que buscan a Dios solamente cuando necesitan algo, pero cuando buscas su rostro, no buscas un favor, buscas al autor de tu vida. No buscas respuestas, buscas su corazón. No buscas alivio momentáneo, buscas relación eterna. Y cuando esto sucede, tu espíritu comienza a vibrar con un tipo de fe que no depende de circunstancias. Tu comunión deja de depender de cómo te sientes o de lo que está pasando afuera, porque se vuelve un encuentro interno que sostiene todo lo demás, anticipando que la madurez espiritual empezará a brotar en lugares que antes estaban secos. Buscar su rostro también significa aprender a permanecer. No es una búsqueda rápida ni superficial. Es una permanencia que respira, que espera, que escucha y que ama. Muchas veces, lo que más cuesta no es orar, sino permanecer. Permanecer cuando no sientes nada, cuando todo parece rutinario, cuando tu mente se distrae, cuando tu corazón está cansado. Pero es precisamente en esa permanencia donde Cristo te revela cosas que no habrías visto en un encuentro apresurado. Su voz se distingue en el silencio. Su paz se percibe en la quietud. Su dirección se manifiesta en lo simple. Y esos momentos íntimos se vuelven tesoros espirituales que te acompañan incluso cuando la tormenta aumenta, anticipando que pronto verás con más claridad. Buscar su rostro también es permitir que Él ilumine aquello que tú no puedes ver. A veces cargamos cosas que creemos pequeñas, pero que por dentro afectan todo. Pensamientos que debilitan, heridas que condicionan, actitudes que nos sabotean. Cuando te expones a la luz de Cristo, no con miedo sino con sinceridad, Él muestra lo que necesita ser sanado. Lo hace con amor, nunca con condenación. Lo hace para liberarte, no para señalarte. Lo hace para pulirte, no para humillarte. Y cuando su luz toca esas áreas, comienza una sanidad dulce y necesaria, anticipando que tu interior se hará más ligero. Buscar su rostro implica también aprender a escucharlo. No todos los que oran escuchan. Muchos hablan, pocos escuchan. Pero Dios continúa hablando, siempre. Lo hace en la palabra, lo hace en la conciencia, lo hace en la paz, lo hace en la corrección amorosa, lo hace en la dirección interior. Y cuando comienzas a reconocer su voz, tu vida cambia. Tus decisiones ya no son impulsivas, son guiadas. Tus reacciones ya no son emocionales, son espirituales. Tus prioridades dejan de ser terrenales, se vuelven eternas. Esa sensibilidad espiritual no aparece de un día para otro, pero crece cuando buscas su rostro con sinceridad, anticipando que tus pasos serán más sabios. Hay un tipo de búsqueda que nace del quebranto. Cuando la vida te golpea, cuando las fuerzas disminuyen o cuando la mente se nubla, el corazón puede buscar a Dios desde un clamor profundo. Y aunque ese clamor parezca débil, es precioso para Cristo. Porque Él no mira la fuerza de tu oración, Él mira la sinceridad de tu alma. Y en esos momentos en los que apenas puedes decir Señor, ayúdame, su presencia desciende con una ternura que solo pueden experimentar quienes han estado en ese punto. Él recoge cada suspiro, cada lágrima, cada oración rota y las convierte en semilla de transformación, anticipando que algo nuevo crecerá incluso de lo que parecía devastado. Buscar su rostro también significa soltar la prisa. La prisa es enemiga de la profundidad espiritual. Queremos respuestas rápidas, sensaciones instantáneas, claridad inmediata. Pero las cosas profundas de Dios no crecen en velocidad, crecen en permanencia. Él no se revela al alma apresurada. Se revela al alma que se queda, al alma que respira, al alma que descansa.
al alma que espera. Y esa espera no es pérdida de tiempo, es preparación. Es el clima perfecto donde la semilla de Cristo en ti toma raíz, anticipando un fruto más sólido. Hay una búsqueda que ocurre en lo cotidiano. No siempre necesitas un momento especial. A veces buscas su rostro mientras trabajas, mientras caminas, mientras haces tareas simples, mientras te detienes un minuto antes de tomar una decisión. Cristo vive en ti, no está lejos. No necesitas una atmósfera perfecta para hablar con Él. Solo necesitas un corazón abierto. Y cuando aprendes a buscar su mirada incluso en medio de lo sencillo, tu vida entera se convierte en un altar, anticipando que la presencia de Dios acompañará cada detalle de tu día. Buscar su rostro transforma la manera en que te miras a ti mismo. Cuando te ves desde tus heridas, te sientes pequeño. Cuando te ves desde tus errores, te sientes indigno. Cuando te ves desde tus inseguridades, te sientes insuficiente. Pero cuando te ves desde los ojos de Cristo, te ves amado, elegido, perdonado, capacitado, acompañado. Su mirada transforma tu identidad. Te recuerda que no eres tu pasado, no eres tu caída, no eres tu debilidad y no eres tus temores. Eres alguien en quien Cristo decidió habitar. Eres alguien por quien Él entregó su vida. Eres alguien que tiene un propósito eterno. Y esa revelación cambia todo, anticipando que caminarás más firme. Buscar su rostro te lleva también a buscar su carácter. A veces queremos su bendición, pero no su carácter. Queremos su respuesta, pero no su transformación. Queremos su dirección, pero no su corrección. Pero una vida crucificada con Cristo no busca beneficios, busca semejanza. Busca ser como Él. Busca amar como Él. Hablar como Él. Reaccionar como Él. Perdonar como Él. Servir como Él. Y aunque este proceso es largo, es hermoso, porque cada día refleja un poco más de su naturaleza en ti, anticipando que otros verán esa transformación sin que tengas que explicarla. Quiero invitarte, en este instante, a hacer algo interiormente. Dile a Cristo en silencio, desde lo profundo de tu espíritu: Señor, muéstrame tu rostro. Hazlo sin presión, hazlo con sinceridad. Hazlo con un corazón abierto, porque Él se deja encontrar por quienes lo buscan con verdad. Y cuando Cristo decide revelarse, no lo hace de forma superficial. Lo hace tocando la raíz, sanando la grieta, fortaleciendo lo frágil, iluminando lo oscuro, consolando lo herido, despertando lo apagado. Su rostro revela su corazón, anticipando que pronto experimentarás más de Él. Permite que esta búsqueda se convierta en un estilo de vida. No algo ocasional, no algo emocional, no algo intermitente. Una búsqueda constante, suave, continua, profunda. Porque quien vive buscando su rostro termina viviendo desde su presencia. Y quien vive desde su presencia camina sin temor, ama sin medida, sirve sin cansancio y se mantiene firme aunque la vida cambie. Esta es la vida de alguien que está crucificado con Cristo. Una vida donde Él es el centro, la fuerza, la luz y el motivo. Y esa clase de vida es una vida que madura, florece y permanece, anticipando que tu espíritu será cada vez más fuerte. Cuando Cristo vive en ti, tu vida entera recibe una fortaleza que no proviene de la voluntad humana, sino del poder del Espíritu. La cruz no transforma solamente tu espíritu, toca cada dimensión de tu ser, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Una vida crucificada con Cristo no es una vida débil o frágil, es una vida fortalecida desde la raíz, porque la fuerza que te sostiene ya no depende de ti, sino del Cristo resucitado que habita en tu interior, anticipando que experimentarás una solidez que antes no conocías. Hay días en los que el cuerpo se cansa más de lo normal. Días en los que te sientes drenado, sin energía, sin impulso, sin ánimo para enfrentar lo cotidiano.
La fatiga física es real, y muchas veces nace de cargas internas más que de actividad externa. Cuando Cristo vive en ti, incluso tu cuerpo comienza a experimentar renovación. Él te enseña a descansar, a escuchar tus límites, a reconocer cuando es necesario detenerte y cuando es momento de avanzar con determinación. Su presencia trae equilibrio, y ese equilibrio se refleja en tu salud, tu energía y tu capacidad para sostenerte, anticipando que encontrarás un ritmo más sano. La fortaleza física no significa ausencia de debilidad, sino presencia de gracia. Esa gracia te levanta en días donde tus fuerzas no alcanzan. Te sostiene cuando el cansancio te roba claridad. Te renueva cuando sientes que llegaste al límite. Cristo en ti se convierte en ese descanso que tu cuerpo necesitaba. Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», anticipando que ese descanso pronto tocará áreas donde antes solo había agotamiento. En lo emocional, la cruz produce una fortaleza completamente nueva. La vida emocional humana es compleja. Hay días de ánimo, días de tristeza, días de incertidumbre, días de dolor y días en los que el corazón simplemente no sabe cómo sentirse. Pero una vida crucificada con Cristo no vive controlada por emociones. Vive sostenida por una verdad. Cristo en ti te da una estabilidad emocional que no depende del clima de tu alma, sino del espíritu que te habita. Esa estabilidad no elimina tus emociones, pero las ordena. No te vuelve insensible, te vuelve más sabio. No te quita capacidad de sentir, te da la capacidad de sentir de manera sana, anticipando que incluso tus emociones se convertirán en instrumentos y no en cadenas. Cristo trae fortaleza emocional cuando toca heridas que llevabas tiempo cargando. Heridas que ya dabas por normales. Heridas que te moldeaban incluso sin que lo vieras. Heridas que influían en cómo reaccionabas, en cómo hablaban tus pensamientos, en cómo interpretabas lo que vivías. Él toca esas heridas con una delicadeza única. No las ignora, las sana. No las minimiza, las transforma. No las oculta, las ilumina. Una vez que Cristo vive dentro de ti, tus emociones ya no son un enemigo interno, sino un área donde su paz toma dominio, anticipando que en tu interior habrá más descanso. Mentalmente, la cruz libera una fortaleza impresionante. La mente es un campo de batalla constante, y quienes están crucificados con Cristo descubren que su mente comienza a ser renovada de manera profunda. La ansiedad deja de dirigir tus pensamientos. La preocupación deja de ocupar tanto espacio. Las ideas negativas pierden poder. La confusión se aclara. La culpa se desvanece. El ruido mental disminuye. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti, y cuando Cristo toma residencia en tu interior, también toma autoridad sobre tus pensamientos, anticipando que tu mente se volverá un espacio más ordenado. La transformación mental se hace visible cuando comienzas a pensar desde la verdad y no desde el temor, desde la gracia y no desde la culpa, desde el cielo y no desde tus heridas. Cristo renueva la mente en capas, quitando lo que sobra, limpiando lo que daña, fortaleciendo lo que edifica. Y cuando tu mente se alinea con la vida de Cristo, empiezas a ver la vida con claridad, a tomar decisiones con sabiduría y a reaccionar con madurez, anticipando que tu perspectiva será más profunda. Y espiritualmente, la fortaleza que Cristo produce en ti es incomparable. Una vida crucificada con Cristo es una vida que ha encontrado su raíz en lo eterno. Ya no vives por motivación humana, vives por convicción divina. Ya no caminas desde tus fuerzas, caminas desde la gracia. Ya no buscas aprobación humana, buscas la voluntad de Dios. Ya no sigues tus impulsos, sigues la voz del Espíritu. El alma se estabiliza, el espíritu se fortalece, el corazón se afirma. Y aunque la vida presente desafíos, tu espíritu aprende a permanecer firme,
anticipando que tu fe será inquebrantable. Cristo en ti te da una fortaleza espiritual que te sostiene cuando las circunstancias cambian. Te da discernimiento cuando no sabes qué paso dar. Te da convicción cuando todo parece incierto. Te da paz cuando los temores intentan hablar más fuerte. Te da dirección cuando necesitas claridad. Él es tu fuente, tu raíz, tu fortaleza y tu guía. Una vida crucificada no carece de luchas, carece de soledad. Cristo en ti asegura que cada batalla tiene propósito y cada proceso tiene compañía, anticipando que saldrás más fuerte de lo que entraste. Hay un tipo de fortaleza que solo nace cuando sueltas el control. Muchas veces piensas que debes sostenerlo todo con tus manos. Tus emociones, tus decisiones, tus responsabilidades, tus miedos. Pero Cristo te enseña que la verdadera fortaleza nace cuando reconoces que ya no eres tú quien vive, sino Él. Él sostiene donde tú no alcanzas. Él cubre donde tú no logras. Él guía donde tú no sabes. Él protege donde tú no ves. Cuando sueltas el control, recibes descanso. Y cuando recibes descanso, tu espíritu florece, anticipando que pronto vivirás desde un lugar más ligero. Permitir que Cristo fortalezca cada área de tu vida requiere sinceridad. Sinceridad para admitir que hay momentos en los que no puedes más. Sinceridad para reconocer que hay heridas que ocultaste. Sinceridad para aceptar que necesitas ayuda divina. Pero esa sinceridad abre la puerta para que Cristo entre con poder. Él no entra donde hay apariencias, entra donde hay verdad. Y cuando entra, fortalece todo lo que parecía débil, anticipando que tu interior será más estable. Hay quienes intentan vivir la vida espiritual solo desde el esfuerzo. Intentan ser fuertes por su cuenta, intentan cambiar por voluntad humana, intentan avanzar sin depender de Cristo. Pero esa fuerza se quiebra rápido, porque la transformación no nace de ti, nace de Él en ti. La fortaleza verdadera nunca viene desde fuera, siempre brota desde dentro. De la vida de Cristo fluyendo en ti como un río que no se detiene, anticipando que esa corriente renovará incluso lo que parecía seco. Imagina por un momento que cada área de tu vida, tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu espíritu, están recibiendo ahora mismo la fortaleza de Cristo. Imagina su luz entrando en cada rincón. Imagina su paz tocando tus emociones. Imagina su claridad ordenando tus pensamientos. Imagina su descanso relajando tu cuerpo. Imagina su presencia afirmando tu espíritu. Eso es lo que ocurre cuando estás crucificado con Cristo. Lo que antes se descuadraba se alinea, lo que antes te pesaba se suelta, lo que antes te confundía se ordena, anticipando que pronto verás cambios reales. Respira hondo. Permite que esta fortaleza divina penetre cada parte de tu ser. Cuando Cristo vive en ti, vivir deja de ser una carga y se convierte en una manifestación de su gracia. Vivir ya no es sobrevivir, es florecer. Vivir ya no es resistir, es avanzar con propósito. Vivir ya no es intentar, es permitir. Porque una vida crucificada con Cristo es una vida que se sostiene desde lo eterno y se expresa en lo cotidiano, anticipando que aún hay mucho más que Él hará dentro de ti. Cuando una vida está crucificada con Cristo, descubre un refugio que no se parece a ningún refugio terrenal. Es un refugio que no depende de muros físicos ni de circunstancias externas. Es un refugio construido en lo invisible, sostenido por la presencia de Jesús dentro del corazón. Es un refugio que permanece aún cuando todo alrededor cambia. Un refugio que no se cae cuando soplan vientos fuertes, que no se derrumba ante malas noticias, que no se debilita por presiones externas. Es un refugio hecho de la convicción profunda de que Cristo vive en ti, y si Él vive en ti, estás cubierto, acompañado y protegido, anticipando que encontrarás paz incluso en los lugares donde antes solo había inquietud. Este refugio no es pasivo, es activo. No es un escondite para evadir la vida, es una fortaleza para enfrentarla.
Cuando Cristo vive en ti, no huyes del mundo, te afirmas en él para atravesarlo con fuerza. La protección de Cristo no significa ausencia de dificultades, significa presencia garantizada en cada dificultad. Significa que no estás expuesto a los ataques sin defensa. Significa que no estás vulnerable al azar. Significa que ninguna batalla te encuentra solo. Y esa certeza produce descanso, un descanso profundo que no se puede explicar con palabras humanas, anticipando que tu corazón se afirmará más fuerte que antes. Piensa en lo que dice Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer, no visitar. La protección de Dios se manifiesta en quienes deciden vivir cerca de su presencia, no solo buscarla en emergencias. Cuando Cristo vive en ti, ya no visitas el refugio te habita. Ya no buscas sombra, eres cubierto por ella. Ya no corres desesperado cuando algo se desordena. Sabes que incluso en el desorden, su sombra sigue sobre ti, anticipando que verás cómo su paz cubre áreas donde antes había tensión. El refugio divino también protege tu mente. Cuando Cristo vive en ti, tus pensamientos ya no están expuestos sin límite a ideas que dañan, temores que debilitan o mentiras que confunden. Su presencia produce una barrera espiritual que filtra lo que entra, lo que permanece y lo que influye. No es que nunca vendrán pensamientos negativos, sino que ya no tendrán la misma autoridad. Ahora tu mente tiene un guardián, la verdad de Cristo. Y cuando esa verdad gobierna, nada puede instalarse sin su permiso, anticipando que tu paz mental será mayor en los días por venir. Ese refugio también cubre tus emociones. Hay tempestades emocionales que parecen derribarlo todo, pero cuando Cristo vive en ti, esas tempestades ya no te arrastran. Siguen existiendo, sí, pero pierden fuerza. Lo que antes te desbordaba ahora te moldea. Lo que antes te desestabilizaba ahora te enseña. Lo que antes te hacía retroceder ahora te hace crecer. La sombra del Omnipotente se convierte en un abrazo constante que sostiene tu corazón incluso cuando las emociones fluctúan, anticipando que encontrarás estabilidad emocional aún en días difíciles. El refugio de Cristo también cubre tu espíritu. En un mundo lleno de engaños, voces, distracciones y presiones, tener un espacio seguro en el espíritu es una necesidad vital. Cuando estás crucificado con Cristo, tu espíritu ya no se encuentra expuesto a influencias que antes te drenaban. Su presencia se convierte en un campo espiritual donde tu identidad se afirma, tus convicciones se solidifican y tu propósito se aclara. Dentro de ese refugio, el enemigo no tiene permiso para tocar tu esencia. Podrá intentar atacarte desde afuera, pero no puede entrar donde Cristo vive. Y esa seguridad interior es una de las transformaciones más profundas que alguien puede experimentar, anticipando que caminarás con más valentía. El refugio de Cristo también actúa sobre tu pasado. Muchos viven perseguidos por memorias, culpas, errores y heridas antiguas. Pero cuando estás crucificado con Cristo, tu pasado dejó de ser un lugar de condenación. Cristo lo cubre con su sangre, lo transforma con su gracia y lo resignifica con su propósito. Ya no eres vulnerable a la voz de la culpa, porque la cruz ya habló por ti. Ya no eres vulnerable a recuerdos que te atormentaban, porque ahora viven bajo la sombra del perdón. Cristo protege incluso las áreas más vulnerables de tu historia, anticipando que tu pasado será un testimonio y no una carga. El refugio divino también cubre tu futuro. Cuando Cristo vive en ti, no caminas hacia el futuro con miedo, sino con seguridad. No porque conozcas cada detalle, sino porque conoces al Dios que lo sostiene. Él va adelante, prepara el camino, derriba obstáculos, abre puertas, cierra otras, protege rutas y guía pasos. Una de las mayores ansiedades del ser humano es el mañana, pero Cristo destruye esa ansiedad desde dentro.
Quien está crucificado con él no teme lo que viene, porque sabe quién viene con él, anticipando que caminarás con más confianza. Este refugio también actúa en medio de la batalla espiritual. Sí, hay guerras invisibles, pensamientos sembrados, flechas encendidas, presiones internas y batallas secretas. Pero una vida crucificada con Cristo no es un blanco fácil. Está protegida por su presencia. Está rodeada por su gloria. Está defendida por su poder. Y aunque la guerra exista, la victoria ya está determinada. Cristo en ti levanta un escudo que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma, una protección que bloquea ataques que nunca llegaste a ver, anticipando que muchas victorias ya están ocurriendo incluso ahora. Piensa por un momento en todas las veces que Dios te protegió sin que te dieras cuenta. Momentos donde algo pudo haber salido mal pero no salió. Momentos donde la angustia pudo haberte vencido, pero no lo hizo. Momentos donde una decisión equivocada pudo haberte destruido, pero fuiste preservado. Momentos donde una palabra hiriente pudo haberte marcado, pero fuiste guardado. La protección divina no siempre se siente. Muchas veces simplemente sucede. Y reconocer eso aumenta la gratitud y abre los ojos a la fidelidad de Cristo, anticipando que seguirás viendo su mano con más claridad. Este refugio se fortalece cuando decides confiar. La confianza es la llave que abre la puerta de la protección divina. Cuando confías, sueltas. Cuando sueltas, descansas. Cuando descansas, recibes. Y cuando recibes, floreces. La confianza te posiciona debajo de la sombra del Omnipotente. No necesitas entender todo para estar cubierto. Solo necesitas creer en aquel que vive en ti. Esa confianza se convierte en una barrera espiritual que te envuelve, te sostiene y te guía, anticipando que tu seguridad interior será más profunda. Quiero invitarte ahora a hacer algo en tu interior. Respira profundamente y di en silencio, desde lo más profundo de tu espíritu: Señor, cúbreme con tu presencia. No lo digas desde el miedo, sino desde la certeza, desde la confianza, desde el descanso, porque la sombra de Cristo no es un refugio temporal, es una casa permanente. Él no te cubre solo en temporadas difíciles, te cubre siempre. Es tu morada, tu ambiente, tu lugar de paz. Y cuando esa verdad se vuelve real dentro de ti, tu corazón reposa con una calma que no depende de lo externo, anticipando que cada día vivirás más confiado. Ese refugio también te conecta con otros que viven bajo la misma sombra. No estás solo en este camino. Hay una comunidad espiritual que comparte tu fe, que atraviesa sus propias batallas, que recibe fortaleza del mismo Cristo y que ora, camina y crece contigo. La protección divina se extiende también a través de las personas que Dios pone en tu vida. Conversaciones, oraciones, abrazos, palabras, silencios oportunos. La sombra del Omnipotente también se manifiesta en comunidad, anticipando que no enfrentarás esta vida aislado. Y quiero recordarte algo hermoso. Cristo no solo vive en ti, te rodea. No solo te transforma, te protege. No solo te guía, te cubre. La cruz no solo mató tu vida antigua, aseguró tu vida nueva. No solo limpió tu pecado, aseguró tu futuro. No solo te dio identidad, te dio refugio. Estar crucificado con Cristo significa estar escondido en Él, envuelto en Él, protegido por Él. Y esa protección no tiene límite, no tiene fecha de expiración, no tiene condición humana. Es permanente, constante, segura y eterna, anticipando que tu espíritu encontrará reposo en esta verdad. Respira una vez más. Descansa. Siente la sombra de Cristo sobre tu vida. La protección divina no es un concepto, es una realidad. Y quien la recibe vive con un nivel de paz que supera cualquier entendimiento humano. Este refugio será tu fortaleza, tu escudo y tu descanso,
anticipando que tu caminar espiritual será cada vez más estable. Cuando hablamos de una vida crucificada con Cristo, hablamos de una transformación tan profunda que cambia por completo el rumbo, la identidad y la fortaleza interna de una persona. Esta transformación no es nueva. Ha sido evidenciada en la vida de hombres y mujeres de la Biblia que experimentaron la muerte de su antiguo yo para vivir desde una nueva naturaleza. Sus historias no están en la Biblia solo para inspirarnos, sino para revelarnos que el poder que transformó sus vidas es el mismo poder que hoy vive en ti. Cada uno de ellos pasó por procesos donde su voluntad tuvo que ser crucificada para que la vida de Dios se manifestara con mayor claridad, anticipando que tú también experimentarás una transformación similar. Uno de los testimonios más conocidos es el de Pedro, un hombre impulsivo, emocional, apasionado pero inestable. Pedro tenía fuerza, pero le faltaba firmeza. Tenía amor por Jesús, pero no tenía madurez. Tenía valor, pero no tenía dirección. Y aunque prometió que nunca negaría a Cristo, terminó haciéndolo 3 veces. Ese momento fue la crucifixión interna de su orgullo, de su autosuficiencia, de su intención de seguir a Cristo desde su propia fuerza. Pedro murió por dentro en ese instante. Murió el Pedro impulsivo, el que actuaba sin pensar, el que dependía de sí mismo. Pero después de esa muerte interna, resucitó un hombre nuevo. Un hombre que predicó con poder, que caminó con convicción, que no temió la persecución y que lideró a la iglesia primitiva con valentía. Su vida demuestra que cuando tu viejo yo muere, Cristo levanta algo más fuerte, anticipando que esa misma transformación tocará áreas donde tú también has sido inestable. Otro testimonio profundamente revelador es el de Pablo, el mismo autor de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nadie entendió la vida crucificada con Cristo como él. Pablo pasó de perseguir a la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores. Antes confiaba en su conocimiento, en su formación, en su moralidad y en su religiosidad. Pero todo eso murió cuando Cristo lo confrontó en el camino a Damasco. Las escalas que cayeron de sus ojos representan la muerte de su identidad antigua. Pablo no solo cambió de postura, cambió de naturaleza. Lo que era importante dejó de serlo. Lo que antes lo definía perdió valor. Su vida entera giró alrededor de una sola verdad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida de Pablo demuestra que ninguna historia está demasiado lejos de ser transformada, anticipando que tu pasado tampoco te limita cuando Cristo vive en ti. Podemos mirar también a María Magdalena, una mujer marcada por un pasado de opresión espiritual. La Biblia dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. No era una mujer con un problema pequeño, era una mujer atormentada, atrapada, humillada por fuerzas internas que la esclavizaban. Pero cuando Cristo la liberó, su vida murió y resucitó en un solo encuentro. Murió la mujer esclavizada, murió la mujer avergonzada, murió la mujer definida por su pasado. Nació una mujer libre, valiente, fiel, capaz de sostenerse al pie de la cruz cuando otros huyeron. Nació una mujer transformada por el amor de Cristo, anticipando que tú también puedes ser libre de aquello que parecía imposible de romper. Otro ejemplo es Moisés, un hombre que intentó cumplir el propósito de Dios desde su propia fuerza, terminando en fracaso y vergüenza. Después de matar al egipcio, Moisés huyó al desierto con la carga de su error. Su identidad anterior murió entre la arena y el silencio. Durante 40 años, Dios trabajó en su corazón hasta que la autosuficiencia quedó completamente crucificada. Fue entonces cuando Dios lo llamó. No antes. No cuando se creía fuerte. Lo llamó cuando su ego había muerto. Cuando Moisés respondió, Señor, no soy el indicado, fue la prueba de que su viejo yo había sido crucificado. Y en ese estado, Dios levantó al libertador de una nación entera, anticipando que tus años de desierto pueden ser la preparación para un llamado mayor.
Consideremos también a Gedeón, un hombre inseguro, escondido, temeroso y sin confianza. Dios lo llamó varón esforzado y valiente cuando él se veía a sí mismo como el más pequeño, el más débil y el menos capaz. La muerte interna de Gedeón fue la muerte de su identidad distorsionada. Dios destruyó sus creencias limitantes y lo llevó a actuar no desde su fuerza, sino desde la fuerza divina. Gedeón venció ejércitos enteros con apenas unos cientos de hombres, demostrando que la vida crucificada con Cristo es una vida que no depende de los recursos visibles, anticipando que tu fuerza no estará determinada por lo que tienes, sino por quien vive en ti. Elías también vivió una muerte interna cuando, después de una gran victoria espiritual, cayó en un profundo agotamiento emocional. Ese momento de debilidad no lo descalificó, lo procesó. Dios no lo reprendió, lo alimentó. No lo rechazó, lo fortaleció. Elías tuvo que morir a su autosuficiencia, a su sensación de aislamiento y a su agotamiento interno para poder escuchar la voz suave de Dios en el silencio. Ese encuentro renovó su propósito y le permitió seguir adelante. Su historia revela que incluso los fuertes necesitan morir a sus cargas para recibir nueva fuerza, anticipando que Dios también renovará las tuyas. Uno de los testimonios bíblicos menos mencionados, pero profundamente conmovedor, es el de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán es un ejemplo perfecto de alguien que crucificó su ambición personal, su ego y su deseo natural de poder. Siendo el heredero legítimo del trono, aceptó que Dios había escogido a David y no a él. Crucificó su derecho, su posición, su conveniencia y su gloria humana por obediencia a Dios. Ese tipo de muerte interna no duele menos que la física. Requiere humildad, entrega y una fe profunda. Pero Jonatán vivió con un corazón tan libre que pudo amar sin celos, servir sin interés y caminar sin competencia, anticipando que tú también puedes soltar lo que creías tuyo para alinearte con el propósito de Dios. José también es una historia viva de crucifixión interna. Su vida no fue destruida por la injusticia, fue moldeada por ella. Fue vendido, traicionado, calumniado, olvidado y encerrado injustamente. Cada etapa representó una muerte. La muerte de su orgullo juvenil, la muerte de su identidad de hijo favorito, la muerte de sus expectativas, la muerte de su comodidad. Pero en cada muerte, Dios sembró algo: sabiduría, paciencia, humildad, discernimiento. Y cuando José se elevó al lugar de autoridad, ya no vivía desde su ego, sino desde su propósito. Su historia muestra que cada injusticia puede ser usada para formar un corazón más maduro, anticipando que tus pruebas también pueden producir fruto eterno. Ana, la madre de Samuel, es otro ejemplo de crucifixión interna hermosa y profunda. Su dolor por la infertilidad fue tan grande que la Biblia describe que solo podía llorar. Ese dolor la llevó a la presencia de Dios de una manera única. Ella entregó lo que más anhelaba, no por resignación, sino por rendición. Crucificó su deseo personal para alinearlo con el plan de Dios. Y Dios no solo la escuchó, la honró. Ana experimentó cómo su oración sincera se convirtió en parte del propósito divino para toda una nación, anticipando que las lágrimas que entregas a Dios nunca son en vano. Incluso Juan el Bautista nos muestra lo que significa morir al yo. Él dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No buscó protagonismo, no buscó aplausos, no buscó fama. Su vida entera fue un altar vivo, entregado para preparar el camino del Señor. El yo de Juan vivió crucificado de principio a fin. Esa vida de entrega lo convirtió en una voz poderosa, anticipando que cuando permites que Cristo crezca en ti, tu propósito se vuelve más claro. Y no podemos olvidar a Esther, una mujer que tuvo que morir al miedo para caminar hacia su destino. Entrar ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida, pero Esther crucificó su temor y abrazó su propósito, diciendo:
si perezco, que perezca. Esa rendición abrió la puerta para que Dios salvara a toda una nación. Su historia demuestra que cuando tu yo muere, tu valentía nace, anticipando que Dios te dará la fuerza para enfrentar decisiones cruciales. Todas estas historias, conocidas y no tan conocidas, revelan el mismo patrón. El viejo yo murió, y entonces la voluntad de Dios tomó forma. Cada uno de ellos experimentó una crucifixión interna que abrió la puerta a una vida más plena, más fuerte, más dirigida por Dios. Y tú, que escuchas este mensaje, también estás en ese proceso. Hay áreas que están muriendo. Hay partes de ti que Dios está transformando. Hay fuerzas que están naciendo. Hay identidades que se están redefiniendo. Lo que estás viviendo no es castigo, es formación. No es destrucción, es liberación. No es pérdida, es preparación. La vida crucificada con Cristo no es teórica. Es real, profunda y evidente. Y así como Dios levantó a cada uno de estos hombres y mujeres después de su proceso, Él también te levantará a ti, anticipando que una nueva etapa comenzará a florecer dentro de ti. Hay una libertad que solo pueden experimentar quienes han muerto a su viejo yo y han permitido que la vida de Cristo tome lugar central en su interior. Esa libertad no comienza en las circunstancias, comienza en el corazón. No se expresa con gritos, sino con paz. No se demuestra con impulsos, sino con confianza. Es la libertad del temor, una libertad que no nace del control, sino de la rendición. Quien está crucificado con Cristo ya no vive desde la inseguridad humana, sino desde la seguridad divina. Y esa seguridad es la que rompe las cadenas invisibles del miedo, anticipando que hoy tu espíritu respirará con más amplitud. El temor llega de muchas formas. A veces llega como ansiedad, otras como inseguridad, otras como pensamientos repetitivos, otras como imágenes del peor escenario posible. A veces es un temor pequeño, casi imperceptible. Otras veces es un temor grande, paralizante, abrumador. Pero en todos los casos, el temor tiene un objetivo: apagar la vida de Cristo dentro de ti. Por eso la cruz no solo vino a quitar el pecado, vino a quitar también el dominio del temor. El temor gobierna a quienes viven desde su viejo yo, pero quienes están crucificados con Cristo viven desde una realidad superior, anticipando que el temor perderá su fuerza. El temor siempre se alimenta de la falsa idea de que estás solo. Esa es su semilla principal, la sensación de abandono, de desamparo, de vulnerabilidad sin protección. Pero cuando Cristo vive en ti, esa mentira ya no tiene fundamento. No existe un solo segundo en el que estés solo, no existe una situación donde estés sin cobertura, no existe un pensamiento donde estés desamparado. La presencia de Cristo en tu interior destruye la raíz del temor, anticipando que tu confianza comenzará a crecer desde dentro. El temor también se alimenta de la incertidumbre. El ser humano quiere tener control del mañana, quiere saber cómo se resolverán las cosas, quiere tener una garantía humana antes de dar un paso. Pero una vida crucificada con Cristo descubre un secreto que libera. No necesitas controlar el futuro cuando estás unido a aquel que ya lo vio. Tu seguridad no está en saber, sino en estar unido a Cristo. Él vive en ti. Él ve lo que no ves. Él conoce lo que tú ignoras. Él prepara lo que aún no imaginas. Y esa certeza debilita al temor desde la raíz, anticipando que tus pasos serán más tranquilos. El temor también nace de heridas pasadas. Heridas que dejaron marcas. Heridas que te hicieron desconfiar. Heridas que te hicieron sentir vulnerable. Pero la cruz no solo te libera del pasado, lo sana. Cristo no vive en tu interior ignorando tu historia. Vive dentro de ti para restaurarla. Vive dentro de ti para limpiar memorias que te limitaban. Vive dentro de ti para tocar lugares donde el dolor se escondía. La vida crucificada produce sanidad profunda,
anticipando que incluso heridas antiguas comenzarán a cerrarse. Hay un temor muy común, el temor a no ser suficiente. Suficiente para Dios, suficiente para otros, suficiente para el propósito, suficiente para los retos de la vida. Pero ese temor muere cuando descubres que ya no eres tú quien vive. Cristo vive en ti, y Cristo es suficiente. Cristo es capaz. Cristo es fuerte. Cristo es sabio. Cristo es estable. Cristo es valiente. Cristo es constante. Si Él vive en ti, la insuficiencia ya no tiene autoridad. No se trata de lo que tú puedes, se trata de lo que Él hace en ti, anticipando que actuarás con más confianza. El temor muchas veces aparece cuando enfrentas algo que está fuera de tu control. Pero la realidad espiritual es que lo que está fuera de tu control nunca está fuera del control de Cristo. Él no pierde dominio, no pierde fuerza, no pierde atención, no pierde propósito. Su mirada está sobre ti, su mano está contigo, su gracia te cubre. Y si estás crucificado con Él, estás también resucitado con Él, lo que significa que ninguna situación tiene permiso para destruirte, anticipando que tu alma descansará más profundamente. Una de las manifestaciones más hermosas de la vida crucificada es que Cristo te enseña a respirar en medio del miedo. Sí, a respirar, a inhalar su paz y exhalar tu ansiedad, a recibir su presencia y soltar tus tensiones, a permitir que su calma entre por donde antes entraba la angustia. La respiración espiritual consiste en recordar que Cristo vive en ti y que no estás librando ninguna batalla solo, anticipando que cada respiración será más ligera. El temor pierde fuerza cuando decides hablar desde la verdad y no desde la emoción. Cuando dices, Señor, confío en ti. Cuando dices, Cristo vive en mí, y eso me basta. Cuando dices, mi futuro está en tus manos. Las palabras no cambian la realidad externa, pero sí la interna. Y cuando tu interior se llena de verdad, el temor ya no encuentra espacio para construirse. La fe ocupa el lugar donde antes había ansiedad, anticipando que tu corazón se afirmará cada día más. Una de las estrategias del temor es exagerar escenarios. Tu mente comienza a imaginar posibilidades negativas, momentos difíciles, resultados dolorosos. Pero el Espíritu de Cristo en ti te recuerda, no caminas solo. Esa frase se convierte en un escudo invisible, pero real. Un escudo que bloquea pensamientos destructivos y te devuelve al centro. Y ese centro siempre es Cristo. Cuando vuelves a Él, la tormenta mental se calma, anticipando que tu paz interior se hará más frecuente. Hay un tipo de temor que surge cuando Dios te llama a algo nuevo. Un proyecto nuevo, una decisión importante, un cambio necesario, una conversación difícil, un paso de fe. El temor intenta frenarte porque sabe que ese paso te llevará a un nivel mayor de madurez. Pero quien vive crucificado con Cristo ya no toma decisiones desde el miedo, sino desde la fe. Porque si Cristo vive en ti, Él te guiará, Él te respaldará, Él te fortalecerá, Él te abrirá camino, Él te sostendrá. Entonces, ¿qué temer? Esa pregunta revela el engaño del temor, anticipando que darás pasos más valientes. El temor también pierde poder cuando aprendes a permanecer en la presencia de Cristo. No necesitas oraciones perfectas. No necesitas palabras correctas. Solo necesitas estar, permanecer, respirar, creer, soltar. Cuando estás en su presencia, incluso sin hablar, tu espíritu se fortalece. Porque no es lo que dices lo que te cambia, es con quien estás. Y estar con Cristo te transforma desde dentro, anticipando que sentirás su compañía en momentos inesperados. Quiero que reflexiones en algo profundo. ¿Qué temes realmente? Tal vez temes no tener control. Tal vez temes perder algo. Tal vez temes ser herido de nuevo.
Tal vez temes fallar. Tal vez temes no saber qué hacer. Tal vez temes que algo salga mal. Pero ahora lleva esa pregunta a la luz de la cruz. Si Cristo vive en ti, si tu vida está escondida en Él, si la cruz mató tu viejo yo, si has sido cubierto por su presencia, si Él gobierna tu futuro, ¿qué poder real puede tener ese temor? Esta pregunta no te condena, te libera. Te recuerda que el temor no tiene fundamento cuando estás unido a Cristo, anticipando que algo comenzará a romperse. Quiero guiarte ahora en una declaración espiritual destinada a cortar las raíces del temor. Señor, si tú vives en mí, no hay espacio para el miedo. Dilo desde tu espíritu. Dilo con la voz o dilo en silencio. Pero dilo creyendo. Mientras lo dices, algo se mueve dentro de ti. Algo se acomoda. Algo se afirma. Algo se limpia. Porque Cristo toma el lugar que el temor antes ocupaba. Y donde está Cristo, no puede quedarse el temor, anticipando que tu alma se hará más liviana. El temor también se rompe cuando compartes con Dios aquello que te inquieta. No esperes a tener las palabras correctas. No esperes a sentirte fuerte. Háblale desde tu fragilidad. Jesús no rechaza corazones sinceros. Él camina con quienes reconocen su necesidad. Él abraza a quien confiesa su temor. Él levanta al que cae. Y cada vez que le entregas tu miedo, Él te entrega su paz, anticipando que esta paz se hará más profunda. El temor se derrite cuando recuerdas la fidelidad de Dios en tu historia. Mira hacia atrás. Recuerda los momentos donde Él estuvo. Recuerda los milagros silenciosos. Recuerda las veces que te sostuvo. Recuerda las veces que te habló. Recuerda las veces que te rescató. Esa memoria espiritual es un arma contra el miedo. Porque si Dios fue fiel antes, ¿por qué no lo sería ahora? Él no cambia. Él no falla. Él no se retracta. Su fidelidad es constante, anticipando que tu confianza se hará más fuerte. Permíteme llevarte a un acto interior. Respira profundo. Cierra los ojos si puedes. Y di dentro de ti, Cristo vive en mí, no temeré. Esa frase alinea tu espíritu con la verdad del cielo. Te recuerda que el temor no tiene autoridad y que la vida que fluye dentro de ti es una vida que venció la muerte. Y si venció la muerte, ¿qué podría vencerla ahora? Anticipando que tu espíritu se levantará con más calma. Un día, el temor será tan pequeño dentro de ti que lo reconocerás como un eco distante de tu vida antigua. Ese día llegará no por fuerza humana, sino por la vida resucitada de Cristo manifestándose en ti. Y cuando ese día llegue, caminarás con una libertad que sorprenderá incluso a quienes te conocen. Porque la vida crucificada con Cristo es una vida que le dice al temor, tú ya no reinas aquí, anticipando que tu alma vivirá en un descanso mayor. La vida crucificada con Cristo no solo es un acontecimiento espiritual profundo, es también un estilo de vida. No es una experiencia que ocurre una vez, sino una forma de caminar, de pensar, de sentir y de relacionarte con Dios a diario. Cuando la vida antigua muere y Cristo vive en ti, esa nueva vida necesita cultivarse. Así como una semilla plantada necesita agua, sol y cuidado, la vida espiritual necesita hábitos que la nutran, la protejan y la fortalezcan. Son hábitos que, cuando se practican con sinceridad, forman dentro de ti una sensibilidad más profunda hacia la presencia de Cristo, anticipando que tu comunión será más constante. Uno de los hábitos más importantes es comenzar el día con Cristo. No solo con una oración rápida, sino con un momento sincero donde reconoces que Él vive en ti y que deseas caminar alineado con su vida. Cuando despiertas y tu primer pensamiento se dirige hacia Él, tu espíritu se acomoda. Puedes decir algo tan simple como, Señor Jesús, vive en mí y vive a través de mí hoy. Esa frase, llena de verdad, establece el tono de todo tu día. Es un recordatorio interno de que no caminas solo, anticipando que tus decisiones serán más sabias.
Otro hábito esencial es detenerte durante el día para recordar la presencia de Cristo. No necesitas largos momentos. A veces basta un suspiro consciente, un pensamiento breve, una frase silenciosa como, aquí estás conmigo. Esos segundos de conciencia espiritual interrumpen la ansiedad, frenan las distracciones y devuelven tu alma al eje correcto. El corazón humano tiende a dispersarse, pero Cristo dentro de ti te llama suavemente a regresar a su presencia, anticipando que desarrollarás una paz interior más estable. El hábito de la gratitud también fortalece la vida crucificada. Cuando agradeces, reconoces que no eres tú quien sostiene tu vida, sino Cristo en ti. Agradecer por lo pequeño y por lo grande, por lo visible y por lo invisible, por lo resuelto y por lo que aún esperas, te ancla en la verdad de que Dios es fiel. Puedes comenzar con algo simple: gracias, Señor, porque estás en mí. Esa frase tiene un poder enorme. Te recuerda que Cristo no es un invitado, sino el habitante permanente de tu interior, anticipando que tu corazón será más ligero. También necesitas el hábito de abrir la palabra, no como una obligación, sino como una conversación. La Biblia es el lenguaje de Cristo hacia tu espíritu. Cuando lees, Él te habla. Una vida crucificada necesita alimento espiritual, y cada palabra bíblica que entra en tu corazón fortalece tu identidad. Algunos días leerás mucho, otros días leerás poco. Lo importante no es la cantidad, sino la conexión. Un solo versículo puede nutrirte más que una lectura larga sin atención. Y mientras lees, puedes decir, Señor, habla desde dentro de mí. Y Él lo hará, anticipando que su voz será más clara. Otro hábito profundo es rendir tus decisiones diariamente. Rendición no significa debilidad, significa sabiduría. Significa reconocer que Cristo en ti ve más lejos que tus ojos. Puedes practicarlo con una simple oración: Señor, dirige mis pasos hoy. Esa rendición mantiene tu corazón humilde y tu camino alineado con el propósito divino, anticipando que evitarás errores innecesarios. Es importante también el hábito del silencio espiritual. No el silencio exterior, sino ese silencio interior donde le permites a Cristo hablar sin interrupciones. A veces la presencia de Dios se siente más en la quietud que en las palabras. Puedes tomar un minuto, cerrar tus ojos y simplemente decir, aquí estoy. Y dejar que Cristo haga lo que solo Él puede hacer. La quietud abre espacio para revelación, para consuelo, para dirección y para paz, anticipando que tu espíritu será más sensible. El hábito del autoexamen espiritual también es clave. No se trata de condenarte, sino de permitir que Cristo ilumine áreas que necesitan morir un poco más. Puedes preguntarle, Señor, ¿qué quieres formar hoy en mí? Esta pregunta abre el corazón a la transformación. Y cuando Cristo ilumina un área, no lo hace para avergonzarte, sino para sanarte. Ese autoexamen continuo te mantiene en crecimiento, anticipando que cada día te parecerás más a Él. Es importante también el hábito de hablar con Cristo durante tus actividades cotidianas. Mientras cocinas, manejas, trabajas, cuidas, avanzas, puedes conversar con Él. La vida crucificada no separa lo espiritual de lo cotidiano, los integra. Porque si Cristo vive en ti, Él está contigo incluso en los momentos más comunes. Puedes decir, acompáñame en esto, y Él lo hará. La comunión continua convierte cada área de tu vida en un lugar de encuentro, anticipando que tu relación con Él será más natural. El hábito de soltar la ansiedad diariamente es fundamental. Cada día trae preocupaciones, pensamientos repetitivos o tensiones internas. Pero una vida crucificada aprende a entregar, no a acumular. Puedes cerrar tus ojos un instante y decir, Señor, te entrego esto. Esa frase, sencilla pero sincera, evita que el corazón se cargue.
Cristo no quiere que cargues lo que Él ya llevó en la cruz. Este hábito libera tu alma, anticipando que tu paz será más estable. También está el hábito de pedir ayuda. Cristo vive en ti, pero también usa a otros para sostenerte. Pedir oración, pedir consejo, pedir apoyo no es signo de debilidad, sino de madurez. La vida crucificada reconoce que la comunión es parte del diseño divino. Y cuando compartes tus cargas, Cristo las aligera a través de manos humanas, anticipando que experimentarás más acompañamiento. Otro hábito profundamente transformador es practicar el perdón diario. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual. Cada día trae oportunidades para ofender o ser ofendido. Pero una vida donde Cristo vive no puede guardar rencor. Puedes decir: Señor, te entrego esta herida. Sana mi corazón. El perdón diario limpia tu espíritu, anticipando que tus relaciones serán más sanas. También necesitas el hábito de recordar tu identidad en Cristo, porque el mundo intenta recordarte tus errores, tus límites y tus fallas. Pero Cristo dentro de ti te recuerda tu vida nueva. Puedes declarar: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta verdad, repetida y creída, te centra, te alinea, te afirma. Recordar quién eres espiritualmente destruye las mentiras que intentan levantarse, anticipando que vivirás con más seguridad. No podemos olvidar el hábito de descansar en Dios. No solo dormir, descansar el alma. Descansar es confiar. Es decir: Señor, no puedo con todo, pero tú sí. Ese descanso es espiritual. Limpia tensiones, calma tormentas y ordena prioridades. Una vida crucificada no se sostiene por esfuerzo, sino por gracia. Y la gracia se recibe descansando, anticipando que tu alma encontrará equilibrio. Es fundamental también el hábito de escuchar al Espíritu Santo durante el día. Él te dirige, te advierte, te consuela, te corrige, te impulsa, te frena. Su voz no siempre es fuerte. Muchas veces es un susurro. Pero cuando estás atento, lo reconoces. Y cuando obedeces, ves su mano. La vida crucificada tiene un corazón obediente, anticipando que tu sensibilidad espiritual crecerá. Y un hábito muy especial es el de celebrar lo que Cristo hace en ti, aunque parezca pequeño. Celebrar cada avance, cada victoria interna, cada pensamiento renovado, cada reacción transformada. Celebrar lo que antes te destruía y ahora ya no te domina. Celebrar lo que murió y celebrar lo que nació. Celebrar la obra continua de Cristo dentro de ti produce gratitud y alegría espiritual, anticipando que tu fe será más constante. Todos estos hábitos forman un estilo de vida donde Cristo no solo vive en ti, sino que gobierna desde dentro. Son prácticas simples, pero poderosas. Y cuando las haces parte de tu día, la presencia de Cristo se vuelve tan natural como respirar. Entonces caminar, decidir, amar, pensar y vivir se convierten en un reflejo de la vida de Jesús manifestada en tu interior, anticipando que lo que viene será aún más profundo. Hay un momento en la vida espiritual en el que todas las piezas comienzan a encajar. Un momento en el que lo que parecía disperso se ordena, lo que se sentía confuso se aclara y lo que dolía encuentra sentido. Ese momento llega cuando entiendes que Cristo no está solo cerca de ti, sino dentro de ti, no guiándote desde afuera, sino transformándote desde adentro, no llamándote a mejorar, sino llamándote a morir para vivir realmente. Y esa es precisamente la esencia más profunda del mensaje contenido en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Una vida crucificada, una vida transformada, una vida sostenida no por esfuerzo humano, sino por la vida sobrenatural del Hijo de Dios, anticipando que esta revelación marcará un antes y un después en tu manera de caminar. La revelación de estar crucificado con Cristo no es un concepto doctrinal. Es una realidad que cambia la existencia. Cambia tu manera de pensar,
de amar, de reaccionar, de interpretar la vida y de enfrentar los desafíos. Cuando entiendes que tu viejo yo murió, que la cruz no fue simbólica, sino espiritual y real, que la vida antigua quedó sepultada, algo profundo ocurre. Dejas de pelear por sostener identidades que ya no te pertenecen. Dejas de defender heridas que ya fueron sanadas. Dejas de aferrarte a patrones que ya fueron vencidos. Y comienzas a vivir desde la libertad que Cristo compró para ti, anticipando que habrá una frescura espiritual que te acompañará en los días nuevos. A veces cuesta aceptar que una parte de uno tiene que morir. Cuesta soltar hábitos que se hicieron refugio. Cuesta dejar creencias viejas que por años definieron tu identidad. Cuesta abandonar formas de pensar que parecían tu verdad. Cuesta dejar ir heridas que se volvieron parte de tu historia. Pero nada nuevo nace sin que algo viejo muera. La cruz es el lugar donde Dios coloca lo que ya no debe gobernar tu vida para que de ahí brote una historia completamente nueva. Y aunque esa muerte espiritual duela, trae como consecuencia una resurrección más gloriosa, anticipando que el Cristo que vive en ti será más visible. Y aquí está la revelación más profunda. La vida crucificada no es una vida triste, es la vida más plena. No es una vida sin identidad, es la vida con la identidad más verdadera. No es una vida apagada, es la vida más luminosa. No es una vida reprimida, es una vida libre. Porque cuando Cristo vive en ti, la vida humana limitada se mezcla con la vida divina eterna. Y ese intercambio, tu vida por la suya, es el mayor milagro que un ser humano puede experimentar, anticipando que este intercambio transformará incluso lo que no esperabas. Muchas veces pensamos que la transformación espiritual depende de nuestro esfuerzo, pero la verdadera transformación ocurre cuando permites que Cristo sea quien viva en ti. Él es quien purifica, Él es quien fortalece, Él es quien corrige, Él es quien guía, Él es quien ilumina, Él es quien capacita, Él es quien sostiene. Tú solo necesitas rendirte, creer y permitir. Ese es el misterio de la vida crucificada. No haces para cambiar, cedes para ser cambiado. Y cuando cedes, el Espíritu comienza a producir fruto, anticipando que verás cambios que antes parecían imposibles. La cruz no fue solo el lugar donde Cristo murió, fue también el lugar donde tu historia antigua encontró su final. Donde murió la culpa, donde murió la condenación, donde murió la identidad rota, donde murió la soledad interior, donde murieron los temores que gobernaban, donde murieron las voces que te hicieron creer que no era suficiente. Y cuando Él resucitó, tu vida nueva resucitó con Él. No simbólicamente, sino espiritualmente. Esa es la razón por la cual ya no vives tú, porque tu yo antiguo se quedó en la cruz. Y aunque tu alma a veces quiera revivirlo, la verdad es que ese yo ya no tiene autoridad, anticipando que cada día caminarás más libre. Este es el punto donde muchas almas despiertan, cuando entienden que no deben seguir luchando desde su fuerza, sino viviendo desde su vida. Cristo en ti no es un compañero externo, es una presencia interna. Él siente contigo, te guía desde tu interior, te impulsa cuando te detienes, te corrige cuando te desvías, te fortalece cuando te debilitas, te consuela cuando te hieren y te recuerda quién eres cuando olvidas tu identidad. Es un Cristo vivo, no un Cristo teórico. Un Cristo presente, no un Cristo distante. Un Cristo íntimo, no un Cristo lejano. Y vivir desde esa conciencia transforma la manera en que respiras, anticipando que tu dependencia espiritual será más dulce. Quiero que sientas esto profundamente. No tienes que volver a ser lo que eras. No tienes que volver a pelear viejas batallas. No tienes que volver a cargar lo que ya fue crucificado. No tienes que volver a intentar vivir desde tu fuerza. Cristo vive en ti, y su vida es suficiente. Suficiente para sostenerte. Suficiente para transformarte. Suficiente para sanarte. Suficiente para guiarte. Suficiente para completarte.
Esta suficiencia es la esencia de la vida crucificada, anticipando que tu espíritu descansará más profundamente. Cuando una persona vive desde esta verdad, las cosas cambian. Sus reacciones cambian. Su manera de amar cambia. Su manera de pensar cambia. Su manera de enfrentar la adversidad cambia. Porque ya no vive para defender su yo antiguo, vive para manifestar la vida de Cristo. Y esa vida es humilde, pero poderosa. Es suave, pero firme. Es sensible, pero valiente. Es llena de gracia, pero también llena de verdad. Es una vida que trae paz aún en la tormenta, anticipando que también tú verás este cambio en tu interior. Y aquí hay algo más hermoso aún. La vida crucificada produce propósito. Porque cuando tu ego ya no gobierna, Cristo puede guiar. Cuando tu temor ya no dirige, Cristo puede hablar. Cuando tu herida ya no domina, Cristo puede sanar. Cuando tu pasado ya no pesa, Cristo puede abrir caminos. La cruz no limita tu llamado, lo libera. No destruye tu propósito, lo revela. No apaga tu identidad, la purifica. Y en esa purificación, tu historia se vuelve una plataforma para que otros vean la gloria de Dios, anticipando que tu propósito será más claro. Respira un momento. Imagina a Cristo viviendo en ti de manera consciente. Imagina su vida fluyendo por tus decisiones. Imagina su luz guiando tus pensamientos. Imagina su paz abrazando tus emociones. Imagina su fortaleza restaurando tu interior. Imagina su voz calmando tus tensiones. Imagina su amor definiendo tu identidad. Esto no es un deseo, es una realidad disponible para ti ahora mismo, anticipando que tu espíritu será renovado. Quiero invitarte a declarar en tu corazón, como un acto final de entrega espiritual: Señor Jesús, vive en mí plenamente. No lo digas como quien recita, sino como quien abre puertas. Porque Cristo nunca fuerza su vida dentro de ti. Él la derrama donde encuentra un corazón rendido. Y cuando dices esas palabras con sinceridad, tu espíritu se abre y recibe una gracia fresca, anticipando que sentirás su presencia más cercana. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Deja en los comentarios la frase "Cristo vive en mí". Es una declaración de fe, una proclamación de identidad y un acto de rendición. Es tu manera de decir públicamente: mi viejo yo murió, y ahora vivo desde la vida de Cristo. Ese acto, simple pero poderoso, es parte de sellar esta revelación en tu espíritu, anticipando que tu fe se afirmará. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo con alguien que lo necesite. No lo compartas por compromiso. Compártelo porque alguien cercano tal vez está luchando con la identidad, con el temor, con la culpa, con el cansancio o con un pasado que pesa. Este mensaje puede ser la luz que otros necesitan, anticipando que vidas serán alcanzadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este lugar es un refugio, un espacio espiritual para crecer, para sanar, para ser formado, para recibir palabra y para experimentar la presencia de Cristo de manera constante. No es un canal, es una familia espiritual. Y Cristo está construyendo algo grande aquí, anticipando que tú serás parte de ese crecimiento. Antes de cerrar, quiero darte un secreto espiritual práctico, uno que puede sostenerte toda la vida. Habla con Cristo dentro de ti como si estuvieras respirando. No solo en la mañana o en la noche. Habla con Él mientras caminas, trabajas, decides, piensas, amas, dudas o te detienes. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que esperas. Cristo vive dentro de ti. No necesitas buscarlo lejos. Cada palabra dirigida a Él es una semilla de comunión, anticipando que experimentarás su presencia incluso en lo cotidiano. Así cerramos este mensaje, regresando a la verdad que lo sostiene todo. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2,
Versículo 20. Esa frase no es solo un versículo, es una vida. Es tu vida nueva. Y desde hoy, esa vida se hará más evidente en ti, anticipando que verás fruto donde antes había lucha.